en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo: también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrare en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las escrituras, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al momento de partir el pan. Bien, entonces pueden tomar, hermanos, sus lugares. El tema para esta mañana es: Jesús aclara la mente de los discípulos. Jesús aclara la mente de los discípulos. La Biblia nos enseña y nos relata en esta parte de la Biblia, donde después que el Señor ya había resucitado, entonces el Señor ya había sido crucificado, ya había muerto, ya había sido sepultado y había pasado el tiempo de espera, donde se le había dicho a ellos, a través del mismo Jesús, que él resucitaría al tercer día. Pero como ya Jesús había muerto, entonces había incredulidad, no había seguridad en los discípulos. Y mientras no hay seguridad en el hombre a algo que de pronto en lo cual él o ellos creen, entonces hay una incertidumbre. Y al haber una incertidumbre, entonces comienza a haber la duda. Y la duda es lo que nos permite a nosotros no poder alcanzar lo que realmente deberíamos de alcanzar. Porque una vez que la duda se apodera, entonces podemos hacer las cosas mal. Porque no hay seguridad, porque no
confiamos en la capacidad o en lo que nosotros creemos que podemos realizar. Imaginémonos que una persona que tiene un trabajo, se le dio un trabajo y de pronto se le da una responsabilidad y la persona misma dice: no sé si es que estoy capacitado para ese trabajo. Yo creo que otra persona lo puede hacer mejor. Yo creo que mejor voy a renunciar a este trabajo. Entonces automáticamente la persona se está poniendo una negación en su vida y está rechazando la capacidad que él tiene para poder producir. ¿Por qué? Porque él mismo se está diciendo: no soy capaz, no puedo hacerlo, no estoy en condición. Entonces, queridos hermanos, lo que nosotros necesitamos siempre es creer, como dijo el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. Nosotros, dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario no porque él era inferior o porque él tal vez había sido vencido. No, él murió en la cruz del Calvario para que nosotros comprendamos y entendamos que en él somos más que vencedores. Si él murió en la cruz del Calvario, fue para que nosotros reconozcamos que en él tenemos vida, porque así como él resucitó al tercer día de los muertos y apareció a sus discípulos y a mucha otra gente más, también se apareció en nuestro camino cuando estábamos tal vez perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él se nos apareció para que comprendamos y para que entendamos que en él hay vida y hay vida en abundancia. Entonces, los discípulos, después que el maestro había muerto, ellos no tenían la certeza que el maestro iba a resucitar. Ellos no creían, tenían esa incredulidad en sí. Fue así que el Señor se le apareció a las mujeres. Se le apareció a Marta, se le apareció a la otra María y así a otras mujeres más que estaban con ellas, que fueron al sepulcro. Ellas vieron, ellas fueron testigos de lo que había ocurrido. El ángel le dice: ¿a quién buscáis? Entonces ellas le dicen: buscamos al que fue puesto en este lugar. Y el ángel le dijo: mire, no busquen entre los muertos al que vive. No busquen entre los muertos al que vive. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos. Nuestro Dios es un Dios de vivos, porque Él vive. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Y si Él resucitó, nosotros también hemos resucitado a una vida nueva. Entonces el ángel le dice: no busquen aquí, él no está, Él ha resucitado. Pero todavía las mujeres tenían cierta incredulidad, hasta cuando el maestro mismo se les apareció y ellas vieron que el maestro había resucitado. Fueron a dar las buenas nuevas a sus hermanos, pero aún ellos no comprendían, aún ellos no creían y aún había incredulidad en sus vidas. Entonces los apóstoles Pedro y el otro apóstol querían estar seguros. Corrieron hacia el lugar donde estaba el maestro y tampoco lo encontraron al maestro. Estaba la tumba allí vacía, estaba todo arreglado, como que alguien se hubiese levantado y hubiese traspasado todo lo que había allí, como era en este caso el vendaje, el sudario y todo
lo que habían puesto como envoltura al maestro estaba allí, tal y como lo habían puesto. No es que alguien desenvolvió al maestro, no. Tal como pusieron al maestro, así estaban las mismas cosas, pero el maestro no estaba. No es que alguien vino a sacarlo al maestro, no es que alguien vino tal vez a desenvolverlo al maestro, no. Él se levantó de entre los muertos, porque Él es el primero de la resurrección. Él es la primicia de los que durmieron. Entonces Él se levantó y quedó todo tal como lo habían puesto al maestro. Entonces ellos vinieron y vieron todo el envoltorio, el sudario, las túnicas, todo tal como había sido puesto al maestro, pero el maestro no estaba. Entonces, imaginémonos, queridos hermanos, cómo nos sería para ellos esa impresión de ver que todas las cosas estaban tal como habían puesto al maestro, pero el maestro ya no estaba entre ellos, o ya no estaba en la tumba en este caso. Entonces, fue así que camino a Emaús, el Señor, después de haber resucitado, se encontró a 2 de sus discípulos. Y los discípulos, me imagino que tal vez estaba un poco oscuro, pero no tuvieron la capacidad de poder comprender o de poder saber que con quien caminaba era el maestro. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la expectativa de ver en algún momento al maestro. Para ellos ya el maestro había muerto. Para ellos alguien se llevó al maestro. Para ellos tal vez vino alguien y a escondidas se llevó el cuerpo del maestro. Pero para ellos el maestro no había resucitado, porque ellos todavía estaban en incredulidad. Pero queridos hermanos, es necesario que nosotros comprendamos y entendamos que el maestro vive, y si Él vive, Él merece ser alabado, merece ser glorificado, merece toda la gloria y toda la honra de un pueblo tal vez incrédulo, pero necesita entrar en esa credibilidad para poder alcanzar los beneficios de parte de Él. Entonces, y fue así, queridos hermanos, como mientras ellos estaban caminando y el maestro comenzó a conversar con ellos, y el maestro le dice: ¿qué plática es esa que ustedes tienen? Y los discípulos le dicen: tú eres el único forastero, tú eres el único forastero que no tiene conocimiento y que no sabe de lo que ha sucedido aquí en Jerusalén. Pero si esto es conocido, si esto se sabe hasta los confines de la tierra, porque nosotros creímos en Jesús Nazareno y pusimos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él mientras estaba vivo. Nosotros pensábamos que Él era el Mesías, el que nos había de salvar. Pero lamentablemente fue entregado a la muerte por nuestros administradores religiosos, también por las leyes civiles. Fue entregado a la muerte, ha muerto. En otras palabras dijeron: la esperanza nuestra se terminó. Jesús no fue más que un hombre como cualquier otro. Nuestra esperanza se terminó. Pero también dijeron, pero también nos han sorprendido unas mujeres, las cuales han dicho que fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo del maestro. Pero solamente eso es un comunicado de ellas nada más, pero no estamos completamente seguros. Entonces, lo que vemos, queridos hermanos, aquí en los discípulos, que en ellos no había completamente la confianza y la creencia de que Jesús era el Salvador del mundo y que Él había venido a cambiar toda
la historia de la raza humana. Hasta ese momento ellos no comprendían, no entendían, necesitaban alguna experiencia tal vez más personal, tal vez alguna experiencia más íntima, tal vez alguna experiencia más cercana con el maestro. Queridos hermanos, nosotros somos privilegiados porque nosotros entendemos y comprendemos las escrituras, y para nosotros ya hay una escritura que nos fue entregada, que es la que hoy nosotros tenemos. Para ellos no era así, porque ellos recién estaban escribiendo la historia. Ellos recién estaban escribiendo la historia, pero nosotros ya tenemos la historia plasmada. Así que si vivimos en incredulidad, entonces seremos peores que los propios discípulos, porque los discípulos, ellos escribieron la historia y al final ganaron la victoria. Y nosotros que tenemos esto, y si no estamos en fe y estamos en incredulidad, pues estamos en un gran error y en un gran peligro de que nuestras vidas, cuando venga el Señor, sean perdidas y no encontremos el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que nuestra estadía aquí en la tierra no es por vista, sino por ¿qué? Por fe. Y la Biblia dice, sin fe es imposible que agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Entonces, queridos hermanos, si nosotros no creemos en las promesas del Señor, si nosotros no nos aferramos a esas promesas, entonces estaríamos navegando como en un mar turbulento, sin que nadie esté adelante o alguien esté como capitán de nuestra nave. Pero nosotros, queridos hermanos, estamos navegando y nuestro capitán es el Señor Jesucristo, y en medio de cualquier mar embravecido tenemos la confianza y la seguridad que nuestro capitán no va a abandonar la barca ni nos va a abandonar a nosotros. Aleluya. Ahora, vamos a ver lo que nos dice la Biblia en San Lucas, capítulo 4, 25. Sí, San Lucas 24, 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ajá. Entonces, miren lo que dice allí el Señor. Oh, insensatos. ¿Qué será eso? Oh, insensatos. Dice, oh, insensatos. Es como que le está diciendo, faltos de entendimiento. Falto de entendimiento. Oh, insensato. Dice, falto de entendimiento. Que no tenéis por lo menos un poquito de conocimiento para poder entender algo. Le dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces le está diciendo, no tienen claridad. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes no tienen claridad de las cosas, y al no tener claridad de las cosas, quiere decir que hay ¿qué? Hay tinieblas, pues. Si usted tiene una casa, tiene su casa, y tiene, imaginémonos, un solo espacio. Y tiene focos. Y todos estos focos están encendidos. Hay claridad.
Y si este foco se apaga, ¿hay claridad? Si hay claridad, pero la claridad va menguando. Si se apaga este otro foco, ¿hay claridad? Sí, pero la claridad va menguando. Si se apaga otro foco, ¿hay claridad? Sí, pero va menguando. Entonces lo que el Señor le está diciendo es: en ustedes no hay claridad. Sí tienen un poco de luz, sí, porque anduvieron conmigo, porque caminaron conmigo, pero en el momento en que yo no estuve, los focos de ustedes del conocimiento se fueron apagando. Entonces por eso es que le dice: oh insensatos, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras está diciendo: ustedes no entienden nada. Es como que le dice: oiga, ¿ustedes son israelitas? Como que le hubieran preguntado, como que el Señor le hubiera preguntado a ellos, a sus discípulos: ¿ustedes son israelitas? ¿Qué le hubieran preguntado a ellos? ¿Qué le hubieran contestado a ellos? ¿Ah? Imaginémonos que estos son los discípulos y este es Jesús. Y Jesús les pregunta a ellos, a los israelitas: ¿ustedes son israelitas? ¿Qué le hubiera contestado a ellos? ¿Ah? Sí, pues, sí, somos israelitas. Entonces, y el Señor le dice: si son israelitas, ¿cómo es que no entienden las escrituras? Si todo israelita tiene que entender la escritura y son estudiosos de las escrituras, ¿y cómo es que no las entienden? Es como que yo le pregunte a ustedes: ¿ustedes son de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional del Ecuador? Sí. Y si yo le pregunto: ¿cuántos dioses hay? Y ustedes me dicen: no sé. Entonces les puedo preguntar: ¿y cómo es que son pentecostales? ¿No es cierto? Entonces el Señor está diciendo lo mismo. Como que le pregunta y dice: ¿no son ustedes israelitas? Sí. Y entonces, ¿cómo es que no entienden las escrituras? Porque miren lo que dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo es que siendo israelitas no entienden las profecías, lo que ellos estudiaban? Porque ellos sabían que el Mesías iba a llegar. Cuando llegó el Mesías, creyeron en el Mesías. Cuando lo crucificaron, comenzaron a no creer en el Mesías. Cuando murió, ya no creían en el Mesías. Resucitó y no creían todavía en el Mesías. Entonces, ¿cómo es que siendo israelitas no entendían las escrituras? ¿Cómo es que no sabían que eso tenía que ocurrir? Porque recordemos que en una ocasión pidieron señal y el Señor le dijo: ¿la señal de quién tendrán? De Jonás. ¿Le dijo o no le dijo así? Así como Jonás estuvo 3 días, ¿dónde? En el vientre del pez. Así que así es necesario que el Hijo del Hombre esté ¿dónde? En el centro de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días. Entonces dijo: ¿cómo es que no entienden ustedes siendo judíos? No entienden esto, que yo tenía que estar 3 días en el centro de la tierra para levantarme. ¿Cómo es que no entienden eso? Entonces imaginémonos. Por eso es que el Señor tenía toda la razón de enojarse y de estar enojado y hasta decepcionado, pues. Porque no entendían, siendo israelitas, que no entiendan las escrituras, ya era el colmo. Ya era el colmo. Es como nosotros que hoy somos evangélicos y que no entendamos que nosotros sin santidad no podemos ver al Señor. Ya es el colmo. ¿Sí o no? Porque eso ya está escrito y lo hemos hablado y lo hemos dicho. Y usted abre la Biblia y encuentra: sin santidad nadie verá a Dios. Sé santo porque yo soy santo. Aún en el Antiguo Testamento ponían santidad a Jehová. O sea, en todo el tiempo, santidad, santidad, santidad. Es como que yo le pregunte: oiga, ¿usted cree que con santidad no vamos al cielo? Y usted me diga: no. Entonces digo: no, pues estamos mal. Entonces,
Imaginémonos, queridos hermanos, entonces, ¿cómo no iba el maestro a estar decepcionado de su propia gente? ¿Con quién él caminó? ¿A quién les enseñó así? Frontalmente, y les dijo todas las cosas y les dijo muchas otras cosas más para que ellos comprendieran, pero apenas el maestro fue crucificado, patitas para qué te tengo, cada quien por su lado. Entonces no tenían claridad. Entonces ellos andaban en esas tinieblas. ¿Por qué? Porque los focos de la fe se fueron apagando. Entonces ya había tinieblas en ellos. Seguimos el siguiente verso. Lucas 24, 26 y 27. Le recuerda la historia. ¿Qué dice? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Ajá, un ratito. Entonces, mire, entonces, si ellos no dicen, ustedes no son israelitas, es que no entienden. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. ¿Por qué? Porque está escrito, pues. Como cuando vino el diablo y quiso tentarle al maestro, ¿qué le dijo el Señor? Ajá. Le dijo, hey, ¿qué te pasa? Escrito está. Escrito está. ¿No es cierto? Entonces, el maestro lo mismo le dice a sus discípulos. Lo mismo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Entonces los confronta y le dice, oigan, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? En otras palabras, está diciendo, ¿qué dice la historia? Si eso está escrito, le dice yo, eso está escrito en la historia acerca de mí. Entonces, ¿cómo es que no podemos nosotros comprender, o cómo es que ellos no podían entender en este caso que escrito está lo que tenía que padecer el maestro, lo que había que ocurrir? Porque también dice la Biblia, así como Moisés levantó ¿qué? En el desierto la serpiente de bronce, así que así es necesario que ¿quién? Que el Hijo del Hombre que sea ¿qué? Sea alzado. Así le digo. Entonces la historia está contando, pero sin embargo ellos no entendían. Si nosotros no comprendemos, ya es culpa nuestra, no es culpa de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento cuando hizo esa referencia de Moisés? El pueblo comenzó a levantarse contra Moisés. Comenzó a levantarse allí el pueblo, como siempre Israel contradictorio, comenzó a levantarse. Y Moisés le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora? Entonces el Señor dijo, no te preocupes, ándate al monte más alto, porque todo tenía que cumplirse. Ándate al monte más alto. Entonces había un monte que era alto. Dijo, hazte una estaca. ¿Y en la estaca qué? Coloca una serpiente de bronce. Y todo el que sea mordido por la serpiente, porque el Señor mandó serpientes, ¿no? Había más serpientes que gente para poder morder y matarlos, porque el Señor estaba airado. Entonces le dijo, vamos a mandar serpientes para que extermine al pueblo. Entonces, y eran serpientes que cuando mordían no era el veneno que iba a morir enseguida, era una tortura para el que era mordido. Le dice, y todo el que sea mordido, el que es mordido, alce su mirada ¿hacia dónde? A la serpiente. Y en el momento que alza su mirada hacia la serpiente, el veneno es neutralizado y el hombre es salvo de la mordedura, no muere. Entonces dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Sea alzado,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está diciendo, aprendan de la historia. Ustedes que son israelitas, ustedes que son mis discípulos, que caminaron conmigo, es que no entienden la historia. Entonces dice, ¿acaso yo creo que morí en la cruz del Calvario de por gusto? La Biblia dice, maldito todo es el que es colgado en un madero. Y la serpiente es el animal que fue maldecido. ¿Fue o no fue maldecida la serpiente? ¿En dónde fue maldecida? En el huerto del Edén. ¿Qué le dijo el Señor a la serpiente? Te arrastrarás. Con tu vientre y con tu pecho te arrastrarás, y polvo de la tierra comerás. Entonces ese animal fue maldecido, y el Señor él mismo se hizo maldición por nosotros los pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando estemos en problema o en dificultad, o el hombre que no ha conocido a Dios y sienta que su vida está casi terminando, pueda mirar al Calvario, pueda mirar a aquel que murió por nuestros pecados, y pueda alcanzar la vida eterna, y pueda alcanzar la misericordia y el perdón de aquel que se hizo maldito por nosotros. Entonces, y el maestro dice, pero es que ustedes no entienden nada. O sea que, en otras palabras, como el maestro dijo, o sea que yo como que morí en vano. Oiga, ¿cómo no se sentiría el maestro, no? Nos acordamos de la historia de Simón Bolívar, que en una frase él dijo, he arado en el mar. He arado en el mar. En otras palabras, ¿qué quiso decir el hombre? No valió de nada lo que hice. Pasé el tiempo, nada ocurrió. Todo en mi sacrificio no sirvió. Así que, porque él quería unificar en los países, ¿no?, de lo que es aquí América. Entonces, más o menos me imagino que ese sentimiento de ese hombre que tuvo un ideal y que quiso hacer algo y dijo, he arado en el mar, me imagino cómo no sería el maestro en ese momento cuando dijo, pero si yo he andado con ellos, son solamente 12 y no han alcanzado porque ninguno de ellos entendió. Porque ninguno de ellos entendió. Todos se fueron, ni uno quedó para poder ayudar al maestro en sus últimos días de agonía. Nadie quedó, nadie. Ninguna persona de ellos se acercó para decirle, maestro, yo te voy a ayudar o voy a hacer algo por ti. No, las promesas solamente fueron hasta que el maestro fue llevado prisionero. Hasta ahí fueron las promesas. De allí para allá desaparecieron, como por arte de magia, se escondieron y nunca más llegaron, hasta cuando el maestro volvió otra vez a restaurarlos después de su resurrección. Pero mientras estaba en el momento de prueba del maestro, la gente se olvidó del maestro, se fue, desaparecieron. ¿Dónde se irían? No lo sé. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, miren lo que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, y él comenzó ahí a decirle, ¿no? 11 exactos no tienen entendimiento, y comenzó a explicarle todo. ¿Para qué? Porque la gente no tenía esa claridad. Entonces él les recordó la historia, le dijo, oiga, esto era necesario. Esto era necesario que ocurra conmigo. Entonces, al contarle la historia, me imagino yo que ellos comenzaron como a entrar en una cierta claridad, como a entrar en un cierto conocimiento, como que la mente comenzó, me imagino yo, a ellos ya a trabajar, porque su mente estaba como cauterizada. Entonces es como que la mente comenzó ya a trabajar, porque el Señor comenzó a recordarles. Pues digo, no, pues es verdad, es verdad. Entonces nosotros es que hemos estado mal, pues nosotros hemos fallado.
Pero recuerden que el maestro ya estaba resucitado. Entonces, me imagino que ellos comenzaron a decir, bueno, es verdad, entonces hemos hecho mal, hemos fallado, hemos desconfiado, hemos dejado solo al maestro cuando él más nos necesitó. Es verdad lo que nos está diciendo. Veamos el siguiente verso. Lucas 24, 28 al 35. Entonces, después de esta historia, llegaron a reconocer que ellos habían fallado y que ahora tenían una nueva oportunidad. ¿Qué dice? Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Un ratito. Entonces, mire, como iban camino a Emaús, iban conversando y el Señor les iba contando todo esto y dijo: oh, gente incrédula y todo eso, y les comenzó a recordar la historia. Entonces ellos ya comenzaron a tener luz y comenzaron a comprender que la persona que estaba con ellos no era una persona normal y corriente, que era alguien diferente a él, a ellos. Entonces le invitaron a quedarse. Cuando el maestro partió el pan y lo bendijo, entonces toda la historia se vino hacia ellos. Entonces ellos recordaron lo que el maestro había hecho en la última cena y dijeron: pero si son las mismas escenas de la última cena, es similares, son las mismas palabras, entonces es el mismo hombre. Entonces la Biblia dice que en ese momento los ojos de ellos fueron abiertos y ellos se dieron cuenta que todo el tiempo, en todo ese caminar, habían estado con el maestro y no lo habían llegado a reconocer. Queridos hermanos, yo no sé si de pronto durante la vida que nosotros hemos caminado junto al maestro, no lo hemos llegado a reconocer realmente como lo que él es, y solamente hemos aceptado y hemos confiado en él y decimos: somos cristianos y nada más, pero no le hemos llegado a conocer realmente cómo es él y de qué manera él actúa. Porque una cosa es que nosotros digamos: yo soy cristiano. Otra cosa es que nosotros hayamos llegado a conocer realmente al maestro y tengamos conocimiento y la seguridad de quién es él y qué somos él para nosotros. Si yo le pregunto, por ejemplo, a alguien y le digo: ¿quién es su papá? Y alguien va a decir: mi papá es así, así. Y yo le pregunto: ¿usted confía y cree en su papá? ¿Qué me responderían ustedes? Sí, sí. ¿Por qué creen y confían en su papá? ¿Por qué sería? Ajá, claro. Porque ustedes están seguros que su padre los ama y que quiere lo mejor para ustedes. Y que en el momento de prueba, de lo que sea, el papá va a estar allí. Si tiene que ayudarle en lo que sea, va a estar allí. Si tiene que dejar de hacer algo, va a dejarlo de hacer para que usted pueda ser beneficiado. Si tiene que dejar de comer, va a dejar de comer para que usted coma. ¿Usted tiene esa seguridad, sí o no? Entonces, si tenemos esa seguridad y tenemos esa confianza en nuestros padres terrenales, la Biblia dice: vuestro Padre Celestial es mucho más bueno. Porque si nuestros padres naturales, siendo malos, saben dar buenas obras o buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo no nos dará todas las cosas. Entonces tenemos que aprender
a comprender, a confiar en aquel que está en el cielo, porque Él nunca nos va a desamparar, Él nunca nos va a dejar, Él nunca se va a desentender de su iglesia, Él nunca se va a desentender de sus hijos, Él nunca hará oídos sordos para su pueblo. Él estará con su mente allí, con su oído, esperando que alguien pueda clamar a Él, para que a través de ese clamor Él pueda obrar y pueda hacer lo que nosotros estamos necesitando en esta tierra. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios real, tenemos un Dios que está en el cielo y que nunca se ha desentendido y que nunca se va a olvidar de nosotros, sus hijos. Seguimos. ¿Qué más dice la escritura? Mas él se desapareció de su vista, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ajá, un ratito. Dice, entonces ellos reconocieron, dice, no ardía nuestro corazón. Queridos hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor, entonces nuestras vidas arden. Arden, ¿por qué? Porque tenemos ese conocimiento, y la Biblia dice que la palabra de Él es como miel para nosotros. Entonces esa palabra en ellos ardía. ¿Por qué? Porque mientras el maestro hablaba, era como que los estaba preparando, era como que los estaba alimentando, era como que los estaba nutriendo. Queridos hermanos, esta palabra a nosotros nos nutre, esta palabra a nosotros nos da vida, esta palabra a nosotros nos da conocimiento y entendimiento, esta palabra nos nutre, y así como a ellos ardían, a nosotros también nos debe hacer arder en el espíritu cuando conocemos, cuando entendemos, cuando encontramos la promesa de Él. Nuestro espíritu debe arder sabiendo que no estamos solos, que tenemos alguien que nos cuida, alguien que se preocupa por su iglesia y por su pueblo. ¿Qué más dice la escritura? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ajá. Entonces, cuando ellos llegaron, ya el maestro anteriormente se había aparecido también a las mujeres, y de igual manera Pedro decía que él había resucitado. ¿Por qué? Porque ya había ido al sepulcro y no lo habían encontrado. Entonces, mientras ellos estaban conversando de todo esto, entonces aparecieron otra vez esos discípulos y le dijeron: es verdad, nosotros también somos testigos, porque cuando Él partió el pan, nosotros reconocimos que Él era el maestro. Nosotros también somos testigos, queridos hermanos, que nosotros seamos testigos de esta verdad incuestionable, que nosotros seamos testigos de que el Señor Jesucristo resucitó y que vive en nuestras vidas, que vive con nosotros, que camina con nosotros, que anda con nosotros, que está allí en el momento de dormir, en el momento de levantarnos, en todo momento el maestro está con nosotros. Entonces nosotros deberíamos de ser testigos también de esta gracia y de este poder maravilloso. Era necesario lo que ocurrió con Jesús. ¿Por qué? Porque esto daría testimonio a todas las naciones. Sigamos con la lectura ahora en el libro de Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aleluya. Entonces ahí el maestro le dice: era necesario que
todas estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros. El maestro le está diciendo, todo lo que yo les dije cuando aún no había muerto, todo lo que yo les dije, era necesario que ocurra, era necesario que yo muera, era necesario que yo sea clavado en la cruz del Calvario. Todo eso era necesario. ¿Para qué? Para que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en los profetas, en Moisés, en los salmos, en la escritura. Todo eso estaba testificando de mí. Si yo no moría, entonces el plan que yo había marcado para la raza humana no se hubiera cumplido. Era necesario mi sufrimiento para que el hombre pueda gozar, para que el hombre pueda vivir, para que el hombre pueda tener felicidad, para que el hombre pueda ahora ser una persona diferente y pueda ver en él esa esperanza de gloria. Era necesario que el maestro padeciera todo eso para que nosotros hoy tengamos una razón para agradecer a él, una razón para acercarnos a él, una razón para vivir en santidad para él. Y vamos a ir rápidamente al siguiente verso, Lucas 24, 45 y 46. Entonces, una vez que él le dijo todo esto, le habló que era necesario que eso había de acontecer. Los discípulos ahora sí comprendieron las escrituras. Ahora sí ellos entraron ya no en incredulidad, sino ahora eran ellos creyentes. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el mismo libro. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén, un ratito. Entonces mire el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento. Quiere decir que ahora estas personas ya tenían luz y ahora con luz ya podían ir a cualquier lugar. Ya no había tiniebla en ellos, ya habían sido fortalecidos. Ahora sí, no había nada que a ellos los detenga, porque ahora ellos tenían el entendimiento y habían comprendido las escrituras. Entonces ahora sí estaban dispuestos, si es posible, a ser mártires por causa de Jesucristo, porque ahora sí tenían conocimiento y sus entendimientos ya habían sido nuevamente alumbrados por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice el verso? Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Entonces, encontraron ya una respuesta para continuar. Mientras el maestro no había alumbrado sus mentes, no tenían claridad, no sabían para dónde ir, no sabían qué hacer. Cuando el maestro llega y les da esa luz, entonces les da el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y desde ese momento ellos encontraron una respuesta a sus dudas, a sus temores, a sus miedos. Y la respuesta fue: vayan a Jerusalén y quédense allí hasta que sean investidos del poder de lo alto, y entonces sí tendrán el poder y tendrán la valentía para continuar con la misión que yo les he encomendado. Queridos hermanos, nosotros tenemos esta promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy somos testigos del poder de Dios, porque la presencia de Dios se ha manifestado. El Espíritu de Dios está en nosotros. Hemos recibido la promesa del Espíritu de Él. Entonces ahora sí tenemos la fuerza, tenemos el valor, y no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente, porque ahora el Maestro vive con nosotros y vive en nuestro
nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor de los cielos. Vamos a agradecerle al Señor por habernos dado el conocimiento y la sabiduría, por habernos abierto el entendimiento para comprender las Escrituras. Vamos a darle gracias al Maestro, porque Él nos ha hecho comprender, porque Él nos ha hecho entender, porque Él nos ha dado de su Espíritu, y su Espíritu es el que nos hace vencedores. Su Espíritu es el que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que llegue el día de la claridad, hasta que llegue el día de la redención, hasta que llegue el día de la vida eterna, hasta que llegue el día en que podamos partir de esta tierra, hasta que llegue el día en que el Señor toque la trompeta en los aires, hasta que llegue el día en que los muertos en Cristo resuciten primero, hasta que llegue el día en que seamos transformados en cuerpos inmortales y recibamos al Señor en gloria.